Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy vamos a ver otro vídeo en la serie MLOps. Vamos a ver de nuevo la librería Rapids de NVIDIA, que es una librería que ha diseñado esta compañía para la aceleración tanto del procesamiento de data en el tema de Feature Engineering como la aceleración del entrenamiento de modelos, visualizaciones e incluso el procesamiento de data en bases de datos gráficas. Mi nombre es Juan, soy un ingeniero de sistemas con más de 30 años de experiencia en el sector de la tecnología y los últimos 10 años dedicados al mundo de la inteligencia artificial y el machine learning. Bien, este es un vídeo, parte de que, bueno, lo he hecho motivado, ya estoy haciendo una serie de cursos que me ha propuesto hacer NVIDIA sobre la librería Rapids, con el objeto de luego pues certificarme. Esto ya veré si lo hago o no lo hago porque estoy un poco cansado de certificaciones, pero bueno, quería compartir con todos vosotros todas estas cosas que estoy viendo y bueno, porque son bastante útiles y ver pues bueno los pros y los cons de cómo hacer. Especialmente este vídeo está orientado al feature engineering para data tabular, y cómo podemos aplicar la aceleración que nos aporta la librería Rapids sin cambiar una sola línea de código de tu tanto estés usando Scikit-learn. Vamos ahora a ver un poco hoy la escuela, los modelos como Chibuts o el modelo Support Vector Machines, y ver algunas de las técnicas como aplicando las técnicas convencionales de Machine Learning y del Feature Engineering se pueden acelerar pues para grandes volúmenes de datos de una manera espectacular, en algunos casos hasta 100 veces más rápido. Si bien os tengo que decir que bueno, va a depender obviamente del tipo de GPU que tengáis, ¿no? Esto lo que trata en definitiva es de cargar la data a la GPU y una vez que hayáis cargado la data a la GPU, pues procesar o hacer el procesamiento, lo que sería la transformación de tu data, tanto sea que hacer cambios como lo que vamos a ver, hacer target, hacer encoding o hacer transformaciones. Esto se hace, ya os lo digo, completamente transparente. Simplemente tenéis que cargar la librería en memoria y automáticamente la librería mueve tus datos a la GPU y empieza a trabajar con la versión, digamos, GPU de Pandas, que aquí la llaman o sea, Rapids en Rapids es el componente QDF. Este componente prácticamente replica el API completamente, casi por completo de Pandas. Alguna pequeña cosa no está replicada, pero vamos, prácticamente casi el 99% del API de Pandas está replicado. Se basa en la librería Arrops y como os decía, no solo tiene la optimización de arrows de esta librería, sino que además el procesamiento se mueve a la GPU, con lo cual hay un procesamiento paralelo. Ya sabéis que las GPUs están optimizadas para hacer procesamiento en paralelo de matrices, cálculos de matrices, para eso están también muy orientadas al entrenamiento de modelos. Y una vez que está la data ahí, luego tienen versiones también en la librería QML, pues de prácticamente todos los algoritmos. Tiene una interfaz completa con o versiones equivalentes de casi todos los modelos que tenemos disponibles en Scikit-learn, XGBoost, y luego pues obviamente ya lo conocéis, PyTorch,
TensorFlow y otras librerías. O sea, esto prácticamente se puede aplicar en todos los procesos en los que estéis trabajando con cualquiera de los algoritmos de memoria. Las aceleraciones son espectaculares y, como os digo, sin hacer ningún tipo de modificación en el código. Obviamente hay versiones que las puedes importar, puedes importar obviamente QDF y QML son dos librerías en Python que por debajo están conexionadas, tienen bindings en C++ a CUDA. Y de hecho pues puedes utilizarlo o como lo vamos a ver aquí o simplemente como veremos también en uno de los notebooks utilizando el import de la librería directamente. Muy bien, vamos a empezar primero por la instalación. Aquí os voy a pasar una serie de links para que le deis un vistazo a la documentación. Si no queréis, digamos, hacer una instalación completa, no es que sea muy complicada, pero bueno, pues tiene su miga. Tenéis aquí, está muy bien documentada la librería o el framework Rapids, depende qué queráis instalar. Como veis aquí, tiene distintas partes: QDF, QML, QGraph, NX, QGraph, QFilter. Lo más usado son estas dos, QDF y QML, y luego pues QGraph si vas a trabajar con bases de datos, y las otras la verdad que yo prácticamente no las he usado. Pero bueno, que sepáis que tenéis otros paquetes disponibles ahí. Para visualizaciones también se usa muchísimo, porque es una de las labores más pesadas que hay, el hacer visualizaciones, especialmente cuando tienes millones de puntos a visualizar, ¿no? Entonces cuando haces el rendering de estas visualizaciones, pues es muy pesado y necesitas mover ese procesamiento a la GPU, que para eso de hecho se diseñaron las GPUs. Si os acordáis, cuando salieron las primeras GPUs se usaban exclusivamente para el procesamiento gráfico de videojuegos, y luego han sido en los últimos años, digamos hace unos 10 años o algo así, se empezaron ya un poquito más quizás, se empezaron a usar para el procesamiento por el diseño que tiene el procesador gráfico. Es óptimo también pues para muchas de las operaciones que se hacen tanto en el entrenamiento de modelos como en las transformaciones. Ha habido una evolución muy grande, sobre todo por el área de la transformación, ya que antes pues la transformación solo se hacía pues con herramientas como el Pandas o NumPy o alguna similar, y no había prácticamente optimización de ningún tipo en esa fase del proyecto. Hoy día pues ya tenemos no solo Rapids, tenemos otras tecnologías, Pandarallel, bueno, otras tecnologías que nos permiten optimizar y paralelizar todas estas transformaciones sin siquiera tener que usar un sistema distribuido como Spark o Databricks. Bien, entonces la instalación la tenéis ahí en la página de entrada. Podéis elegir diferentes versiones de Python, diferentes gustos. Yo os recomiendo que uséis el Docker, ya que de esa manera no vais a tener, digamos, una invasión, como os diría, una invasión demasiado potente en vuestra máquina. El Docker cuando queráis lo arrancáis y cuando queráis lo paráis, y lo único que tenéis que tener es el NVIDIA Container instalado. Yo lo estoy corriendo, tengo corriendo la máquina con el CUDA Toolkit 12.9, que es uno de los últimos que han salido, y integrado con Windows Subsystem Linux 2, con el NVIDIA Container instalado, con el driver que instalas en Windows. Esto todo corre en un Windows 11. Entonces el driver de NVIDIA que instalas en tu Windows 11 sirve también para Windows Subsystem Linux. Lo único que tienes que instalar es el Windows Container, NVIDIA Container, para que te corra correctamente la GPU en el Docker, en el Docker Desktop.
Pero bueno, la instalación es bastante sencilla y luego pues una vez que tenéis el Docker pues simplemente lo corréis. Si queréis os paso luego aquí también si queréis mapear un volumen de donde tengáis los notebooks que os voy a pasar, pues para que los podáis mapear, aunque ya el propio Docker ya te viene con una serie de ejemplos para que puedas trabajar con ellos. Aparte de estos que están focalizados en el Feature Engineering, como veis aquí tenemos QDF, QGraph, QML y este directorio NVIDIA, yo lo estoy mapeando desde mi disco local dentro del container. Adicionalmente, si utilizas el Docker, pues ya ves que te viene con un dashboard en el que puedes utilizar tu GPU, visualizar tu GPU y con el dashboard de DAX para que si veamos la parte de visualización en otro vídeo, pues veréis que podemos conectarnos a los dashboards de DAX y todo se puede ver desde el propio. Está bastante bien, ya os digo, si es para hacer experimentación y probar, no tenéis que instalar nada, os viene ya todo instalado. Bueno, alguna librería creo que en la parte de clustering y en la parte de visualización alguna librería hay que instalar, pero bueno, por la línea de comandos, si os levantáis aquí una terminal, podéis instalando con Conda, tiene un directorio Conda, o sea, está instalado en Anaconda. Me va un poquito lento, o sea, esto la verdad que la GPU, yo tengo una GPU, es una GTX 1650 en este caso, y bueno, mi GPU pues está con 4 gigabits de memoria, la GPU pues va un poquito cargada para este tipo de procesamiento. En los laboratorios de NVIDIA te recomiendan utilizar como mínimo una T4 o una L4, que ya son GPUs de profesionales, con 16 y 24 gigabits de memoria. Esto no está obviamente al alcance de cualquier bolsillo. Para probar, como veis, con una NVIDIA de escritorio, pues vamos a hacer las pruebas. Algunas de las cosas van a tardar más de lo que se tardaría en una GPU profesional, pero bueno, es lo que hay. Si no queréis gastar dinero. En otro de los computadores tengo una GPU con 6 gigabits, pero bueno, casi no tengo nada instalado para el tema de vídeos allí, y bueno, pues es uno que tengo exclusivamente para el trabajo, o sea que bueno, para que sea más asequible y accesible al resto, pues ya veis, una GeForce GTX 1650 con 4 gigabits y aparte los navegadores ya se me comen una gigabit de memoria. ¿Qué es lo que quiero deciros con ello? Que la aceleración está fantástica, siempre y cuando toda la data te quepa en la GPU. Por eso te recomiendan, sobre todo si es un dataset masivo, o tienes que visualizar muchísimos puntos, pues te recomiendan tener una GPU grande. ¿Por qué? Porque si no, pues ya sabes que hay un tránsito siempre desde la memoria de CPU a la GPU, y es óptimo cuando lo tienes todo en la GPU. Si tienes que hacer tránsitos de la CPU a la GPU, pues esto ya deja de ser tan óptimo y en algunos casos hasta perjudicial. ¿Por qué? Porque este tránsito de CPU a GPU pues tiene un coste de tiempo, y obviamente tienes que la memoria en la GPU, como en tu CPU, como en cualquier otro sitio, es un recurso limitado, y esto te va a funcionar, como te digo, muy bien y va a ser súper rápido siempre y cuando la data te quepa en tu GPU. Entonces, cuando vayáis a hacer proyectos en un entorno empresarial, pues obviamente sí que tenéis acceso a estas GPUs profesionales, pero habrá que mirar el tamaño de la data con el que vais a trabajar. Muy bien. Vamos a utilizar el dataset de las reviews de Amazon.
Si lo vais a utilizar en algún tema, pues hay que hacer una citación, pues por eso os la pongo por aquí. Y lo primero que vamos a ver es, bueno, una cosa antes de seguir. Aquí os paso también los links de Rapids para que veáis un poco las aceleraciones que tiene. Son brutales en consideración con pandas haciendo un join o haciendo un group by. Son aceleraciones tremendas en cuestión de tiempo. Como veis, hay otras alternativas. Por ejemplo, en Spark no se puede hacer el group by, pero bueno, hay otras formas de hacerlo. Y bueno, veis que la aceleración, obviamente esto es por supuesto en el mejor de los escenarios, trabajando con una GPU que, ya veis aquí, este dataset es de 5 gigabits y obviamente pues estará aquí lo tenéis, es una H100. La H100, pues os podéis imaginar que eso es un monstruo de GPU. No solo ya el propio, y fijaros el propio Intel Xenon Platinum, esto es un servidor muy potente con una GPU súper potente. O sea, que ya os digo que esto está hecho en un entorno muy favorable, pero claro, también es muy favorable para las otras librerías, especialmente la CPU, que es donde funcionan casi todas ellas. Entonces os recomiendo que le echéis un vistazo a la documentación, es muy interesante. El approach de Scikit-learn, pues simplemente que sea completamente transparente, como dice, donde sea posible que se equipare al API de Scikit-learn, o sea, haces un feed, predict y transform, y luego métodos flexibles de entrada-salida y que sea lo más rápido posible, o sea, utilizando CUDA por debajo, que ya sabéis que está diseñado en C++ y diseñado obviamente por la gente de NVIDIA, con lo cual la gente de NVIDIA utilizando C++ en su propio hardware, pues ¿qué puede salir mal, no? Eso es muy bien. Entonces, para poder utilizar QDF directamente con cualquier código que tengas hecho en Panda, pues simplemente cargas la librería, que en un notebook lo puedes cargar de esta manera. También se puede cargar de una manera similar en un script de Python, y con esto ya lo tenéis. Vamos a hacer aquí vamos a utilizar una técnica que se llama Target Encoding Technique, que simplemente es una transformación categórica, en la cual, en vez de la que posiblemente mayor conozcáis, es el One Hot Encoding, que esto nos crea pues una columna o sea, nos crea tantas columnas como categorías tenemos, crea como un vector de todo con todas, o sea, crea un vector de columnas, y en donde cae, o sea, la categoría a la que pertenece esta línea, esta row de tu dataset, pues se pone la columna a la que ha transformado el One Hot Encoding. Esto, pues para cuando tienes pocas labels, pues está bien, es razonable, pero bueno, escala muy mal. Imaginaros que tenéis 100.000 categorías, pues eso significa que os va a construir 100.000 columnas, entonces pues eso escala muy mal. Y luego pues en algoritmos como los modelos de árboles, los tree model, random forest, el XGBoost y otros, pues esto pues va a crear un split para cada categoría. Si tenéis 100.000 columnas, pues imaginaros el pedazo de árbol que va a construir eso, con lo cual vais a tener que hacer unos árboles con muchísimas subtrees, y el tiempo de búsqueda de una solución va a ser exponencial, con lo cual en datasets en los que tengas features que tienen muchísimas categorías, el One Hot Encoding no es el más adecuado. Entonces vamos a utilizar Target Encoding, que es una codificación categórica que simplemente reemplaza los valores categóricos con agregaciones estadísticas, típicamente la media.
y de la variable target para cada categoría. Como veis aquí, esta es una técnica bastante utilizada, que se utiliza mucho en los modelos de árboles y en escenarios donde donde hay muchas categorías, más de 100. Si tenéis más de 100, utilizar una técnica como esta. Entonces el target encoding, como veis aquí, simplemente pues es hacer un group by mediante la categoría y le hacéis la media. Esto sustituye simplemente, te crea un número de cuántas elementos tiene esa categoría y de ellos hace la media. Entonces pues aquí vamos a ejecutar esto. Esto ya si no recuerdo mal, lo he cargado ya, pero lo vamos a cargar. Sí, ya está cargado. Y bueno, ahora ya tenemos, y como veis aquí ya me está bueno, está cargando aquí la data. Este dataset tiene 1,6 millones de registros, y bueno, pues como veréis aquí, esto pues es prácticamente instantáneo el hacer la categorización de el hacer el encoding de las diferentes de los diferentes atributos. Esta técnica tiene una serie de ventajas y unas desventajas. Las ventajas son que captura la relación entre el atributo y el target, reduce la dimensionalidad muchísimo, o sea, prácticamente imaginaros que tenéis una única categoría, un único atributo con 100.000 diferentes labels, pues te va a convertir, te va a crear una única feature nueva. Entonces estás haciendo una reducción de dimensionalidad tremenda. O sea, cuando tienes muchísima dimensionalidad es muy difícil que ninguno de los algoritmos, incluso redes neuronales, vayan a converger de una forma adecuada. Hay algunos algoritmos que son más, digamos, que son más sensibles a la excesiva dimensionalidad que otros, pero en general ningún algoritmo converge de una manera razonable cuando hay miles de categorías. Es una de las técnicas para mejorar el performance, siempre es la reducción de dimensionalidad. Entonces, es muy efectivo cuando tienes features de muy alta cardinalidad, y preserva la relación ordinal basadas en la correlación con el target. El problema es que es propenso al overfitting y puedes causar data leakage si no lo implementas correctamente. El target encoding solo se aplica al dataset de training, no se aplica al de test. Entonces hay una técnica un poquito más avanzada que es el smoothing, el hacer smoothing en el target encoding para evitar el overfitting. Esta técnica simplemente lo que hace el target, el smoothing, es implementa lo que llaman smoothing bayesiano, no sé cuál es la traducción al español, disculparme. Entonces lo que hace es, digamos, utilizar unas estimaciones, creamos el smoothing, el target coding normal, y luego lo suavizamos, la traducción de smoothing es suavización con las medias globales y el conteo de de ocurrencias de cada una de las categorías, ¿no? Es como una exponencial moving average, en la cual pues el utilizar los logaritmos o las exponenciaciones pues hace que no haya tantos valles y tantos picos en las series, ¿no? Aquí hace un poco lo mismo. El utilizar la media global y el smoothing y el conteo
ello pues va a hacer que la media que estamos calculando en el target encoding básico convencional pues quede digamos suavizado y se reduzca la posibilidad de overfitting. La forma de hacerlo pues es como veis aquí, hacemos un conteo, tanto volvemos a calcular la min para la categoría y el conteo de ocurrencias y luego pues aplicamos la media global, los pesos. Aquí tenéis una implementación completa de cómo aquí estamos simplemente haciendo el conteo el histograma de ocurrencias de nuestras etiquetas, y aquí vamos a aplicar un peso, un smoothing weight de 20 para aplicar la fórmula que tenemos aquí, que os la pongo aquí, que es la fórmula que se aplica para hacer el smoothing del target encoding. Bien, lo aplicamos aquí y como veis también vamos a ver aquí cuáles son el efecto de aplicar target encoding con smoothing y sin smoothing, y vamos a ver las diferencias en métricas. Hay una pequeña mejora utilizando el smoothing a no utilizarlo. Como veis aquí nos da una UC de 58,90 y aquí utilizando smoothing pues mejora un poquito. Para evitar también lo que ocurre en este caso cuando utilizas el smoothing, es que en cierta manera también estás digamos haciendo un data leakage, ¿no? Al utilizar la media global del dataset, haces pasas digamos información o estás utilizando información de los datasets de validación y training al utilizar la media global, pues estás utilizando esa información que viene, aunque sea en una media, está siendo utilizada como parte de la información que utilizas dentro del training, y esto es esta es una de las desventajas que tiene esta técnica, ya que pasas digamos cierta información de los datasets de test y de validación hacia el dataset de training. Para evitar que eso se produzca y podamos utilizar la técnica de smoothing, que produce mejores resultados que el target encoding, pues lo que se utiliza es el K-fold target encoding. El K-fold target encoding es muy similar al a la validación cruzada, que se llama, en la cual pues simplemente divides el dataset completo en folds, en pedazos, y utilizas como veis en el ejemplo, 4, en este caso hay 5 pedazos, utilizas siempre 4 pedazos para, por ejemplo, en este caso para training, y 1 en este caso para validación o test. En la siguiente iteración utilizas los otros folds, excepto en este caso el 2. En este caso creas el dataset de training con el 1, el 3, el 4 y el 5, y utilizas para test el 2, y así sucesivamente. Esto es lo que se suele hacer en las operaciones de cross validation, utilizando esta técnica de K-fold. En el caso del target encoding, lo que hacemos es hacer un target encoding con smoothing a todos estos folds, y a este fold no se le aplica
De esta manera nos aprovechamos vamos a aplicar la técnica de target encoding a toda la data del dataset, pero vamos a evitar, por un lado, que nos haga overfitting con el smoothing o reducir la posibilidad, y segundo, vamos a evitar el data leakage, porque en este caso en la FOL 1 no utilizamos la técnica, simplemente lo dejamos en RAW y hacemos el entrenamiento con estos otros 4. En la siguiente iteración lo utilizamos, pero dejamos el 2. De esta manera vamos a utilizar toda la data y, como os digo, evitamos los dos problemas que tiene tanto el target encoding como el smoothing. Ahora vamos a resetear el notebook para sacar la data de la memoria. Volvemos a cargarlo y aquí vamos a hacer, como veis, aquí cargamos de nuevo el QDF memoria sin cambiar la data, utilizando pandas como es, sin más. Ya te lo captura el QDF y esta data va a ir a trabajar a la memoria y el algoritmo se va a la transformación se va a pasar en memoria. Bien, ahí tenemos los 1600. Aquí vamos a multiplicar por 10 la data y aquí vamos a hacer el target encoding con validation con kfold, o sea, target encoding smoothing y kfold en una sola función, y vamos a ver cuánto nos tarda en la GPU. Vamos a parar porque estas operaciones son largas. Bien, como veis aquí me ha tardado 1 minuto 45 segundos en hacer esta transformación en 16 millones de filas o de rows. Vamos a ver ahora lo mismo, la misma operación, pero en la CPU. Vamos a resetear de nuevo el notebook. Ahora se caerá. A ver si sale el mensaje. Bien, ok. Siempre, vale. Cargamos la data de nuevo. Ahora todo va a pasar en la CPU. El propio data enlarging va a tardar bastante más. Y luego el encoding, como veis aquí, 4 minutos. Lo voy a lanzar ya. Pararé el vídeo. Veis aquí este mismo proceso. Podéis calcular luego también con el time el tiempo que tarda en hacer simplemente la extensión del propio dataset. Tarda bastante más que en hacerlo. El otro estaba cargado en la CPU. Y entonces, mientras tengas, podéis ver aquí lo que estamos utilizando en nuestra GPU. Ya os digo que este notebook, este Docker viene muy bien preparado. Siempre que queráis ver cómo se está funcionando la carga de los procesos que tenéis, pues viene muy bien pues tener estos plugins que están desarrollados por NVIDIA. Bien, ahora va a terminar esto, lo paramos aquí de nuevo y luego comparamos qué ha tardado uno con respecto al otro. Bien, pues ya ha terminado. Como veis aquí, 4 minutos en hacer exactamente lo mismo que en el otro lado nos ha tardado 1 minuto 45 segundos. O sea, duplica el tiempo, un poquito más, o sea, es quizás el 40% del tiempo en una GPU más potente, porque claro, la GPU no es solo la memoria, es también el procesador que tiene la GPU en una T4, en una
L4 en una A100, esto va a correr muchísimo más rápido. De hecho, las diferencias en el lap eran bestiales, como veis, de 3 segundos a 60 segundos. En una GPU doméstica como esto, pues el procesador es menor, es tener un procesador de menos velocidad, y luego nuestra memoria es más pequeña. No creo que se necesite hacer reemplazo de la data en memoria, simplemente que el procesador es más lento. Bien, ¿cuándo utilizar el target encoding? Pues cuando tengamos features con muchas categorías, más de 10, para cuando estemos, especialmente cuando estemos utilizando modelos basados en árboles como el XGBoost, LightGBN o CatBoost, en tareas de clasificación, binaria o regresión, y cuando las features tienen una relación clara, o sea, tienen una correlación clara con la variable target. Cuando no lo tenemos que usar, pues cuando haya features de muy baja cardinalidad, menos de 5 valores únicos. Aquí es muchísimo más eficiente el encoding convencional, o el one hot encoding es incluso más eficiente en datasets pequeños, en problemas con muchas clases, con multiclass con muchas clases, y cuando la interpretabilidad sea crítica. Una de las desventajas que tienen este encoding, como otros más sofisticados, es que luego es muy difícil o muy complicado explicar bueno, pues cómo se relacionan, o la relación que hay entre el target y el atributo, ¿no? Especialmente cuando dependes del feature importance. En estos tienes que hacer un seguimiento hacia atrás de cómo se han hecho estas predicciones. Pues en el momento que transformas de una manera no lineal el feature, pues es muy difícil luego poder hacer como digamos un mapa claro de cómo está influyendo esa feature en el target, ¿no? Pero bueno, en determinados escenarios, como os digo, va a utilizarse o va a tener un uso muy bueno, y vamos a poder ganar rendimiento en nuestros modelos. Bien, aquí vamos a utilizar ahora otra técnica que se llama count encoding. Esta técnica simplemente lo que hace, aquí volvemos a cargar el QDF, y entonces pues todas las transformaciones. El count encoding reemplaza los valores categóricos con su frecuencia de ocurrencia en el dataset de entrenamiento o de training. Es una técnica muy útil para capturar la popularidad o la rareza de los valores categóricos. Esto muy orientado al outlier detection o al anomaly detection, muy orientado. ¿Qué ventajas tiene? Simple e interpretable, captura la importancia del feature a través de la frecuencia, muy bajo riesgo de overfitting, muy efectivo en los sistemas, en las recommendation engines, en las máquinas de recomendación, y el overhead computacional es mínimo. ¿A qué se refiere con esto? A que, bueno, pues a diferencia de los otros cálculos, como veis aquí, hacemos un simple conteo de las labels por categoría. Pues obviamente esto pues es bastante simple de implementar. No hay que hacer medias ni hacer fórmulas extrañas, simplemente pues como veis aquí es un conteo de las labels, y se aplica de una forma muy sencilla la transformación. Y aquí, bueno, estamos haciendo esto. Vamos a aplicar la misma técnica, tanto sea con GPU reiniciar. ¿Cuáles son las limitaciones? Pues que no captura directamente la relación con el target, puede no ser efectivo para distribuciones categóricas balanceadas, el poder predictivo es limitado para targets no dependientes de la frecuencia, y puede crear un tipo de relaciones ordinales artificiales. Donde se usa mucho, donde aplica el nivel de actividad del usuario, especialmente en los sistemas de recomendación,
donde se pueda o sea, y sea interesante saber la popularidad de los productos en el e-commerce o en otro tipo de industria para la detección del fraude. Como os decía, esto es muy utilizado en Anomaly Detection. El fraude es un caso de usuario de Anomaly Detection, y para cuando estás haciendo métricas de engagement en contenido, que es también pues todo lo relacionado con las máquinas de recomendación y el click attribution, todo esto que funciona mucho tanto en el e-commerce como en las redes sociales. Pues esta es una de las métricas o de las transformaciones que más se utiliza. Cargamos aquí todo ya estamos utilizando, una vez incluso la carga se está cargando directamente a la GPU, y ahora pues vamos aquí a hacer el counting del enlarging. Aquí ya he puesto el medidor y aquí vamos a hacer el conteo. Ya vais a ver que esto es prácticamente inmediato, y ya hemos calculado el conteo o sea, ya hemos aplicado count encoding, y ahora vamos a hacerlo sin GPU. Vamos a esperar a que nos reinicie el kernel del notebook, y ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero sin cargando la data en la CPU y utilizando la CPU. Como ya veis, la propia carga tarda más, aquí no se nota demasiado. Vamos a ver el crear un dataset más grande multiplicándolo por 10. Si veis aquí, esto nos tardó 2,32 segundos. Esto va a tardar bastante más, y luego vamos a hacer el count encoding de nuevo y miraremos esto. Lo paro, cuando esté os lo cuento. Aquí lo tenemos, pues como veis la transformación 48,7 segundos y la creación del count encoding 33,5. Si lo comparamos, es 1,87 el count encoding y 2,32 segundos la multiplicación del dataset, con lo cual pues queda, creo que, demostrado que utilizar esto pues es bastante eficaz. Bien, ¿dónde se utilizaría de forma ideal el count encoding? Los sistemas de recomendación de Anomaly Detection, features donde la frecuencia se correlaciona con el target, y como features complementarias junto con otras codificaciones. Donde se evitaría, donde no tenemos que usarlo, donde los valores categóricos tienen distribuciones uniformes. Es obvio porque entonces te va a salir siempre el mismo número, con lo cual el conteo ya no te vale. Imagínate que tienes dos etiquetas con el mismo conteo, entonces pues ya no te vale para nada este encoding. La frecuencia no se relaciona con la variable target, y donde hay restricciones de memoria para crear features adicionales. Ahora vamos a ver cómo aplicar esto al entrenamiento de modelos. Vamos a utilizar el XGBoost y el Support Virtual Machines, y aquí vamos a utilizar la otra forma, que es simplemente pues utilizar directamente QDF para leer el dataset, y esto directamente no lo va a cargar en la GPU. De la otra manera, aquí como lo que nos interesa es tener la data en la GPU, luego una vez que la data está en la GPU, el algoritmo, como tiene una implementación a través de QML y está la librería instalada en el propio Docker, pues va a utilizar también la librería que es equivalente, en este caso a XGBoost, aunque XGBoost ya trae soporte para GPU directamente, no necesita tener, o sea, el XGBoost está diseñado de tal manera que puedes trabajar en GPU o CPU. Por defecto te va a trabajar en la GPU si la tienes correctamente instalada, y si le pasas el parámetro CPU, pues te moverá el proceso a la CPU. Como veis aquí, aquí lo que vamos a probar, por un lado,
Como bien sabéis, el XGBoost trae un built-in, o sea, una categorización automática, o sea, donde aplique, si tú le activas el parámetro enable category equal true, esto te va a categorizar, a hacer un encoding de las etiquetas directamente utilizando el método nativo que ya te trae XGBoost. Entonces, pues aquí vamos a hacer una prueba con el método nativo y vamos a hacer un entrenamiento en la CPU con el método nativo. Calcularemos el ROC AUSI. Aquí pues dependiendo del tipo de, o sea, este encoding pues es diferente del propio label encoding que nos trae Scikit-learn, o del target encoding que utilizaremos luego. Como veis aquí, esto en la GPU pues teníamos 2000 subtrees. Si no hay mejora tenemos un early stopping y tenemos la monitorización tanto del training, o sea, si no hay mejora en las métricas, digamos que el training para que no consuma más recursos, o sea que no va a mejorar, ¿no? Aquí no sé si lo he cargado, pero lo volvemos a cargar y calculamos el AUSI. Aquí vamos a utilizar el label encoding. Este es exactamente el mismo que hemos utilizado toda la vida, el típico cambiar la etiqueta por un número, es el label encoder de toda la vida. Entonces, el que nos viene de XGBoost, lo único que tiene es una versión idéntica en él. Ya veis aquí que podéis cargarlo con el mismo nombre, o de Scikit-learn o de QML. Entonces aquí lo vamos a cargar de la propia librería. Bueno, no lo dejé. Come on. Y luego haremos el training también en la GPU. Y probaremos este es un encoding diferente al nativo que trae, y como veréis, pues obviamente el training es diferente. Estamos utilizando el XGBoost al tener un encoding diferente, aunque utilicemos los mismos parámetros, el mismo número de subtrees, etcétera, el algoritmo se va a comportar de una manera diferente. Mismo dataset, mismo split de la data, pero el encoding de las categorías es diferente, con lo cual el rendimiento también va a ser diferente. Y ahora observaremos también cuál es el que tenemos con el XGBoost, con el target encoding, perdonad. El target encoding que vamos a hacer es el que nos viene el propio también de la librería QML, que ya viene preparado para hacer con un valor de smoothing de 10 los 5 folds y la métrica para hacer el target encoding, la min. O sea, ya viene todo incluido en la propia librería. Veis aquí que ya nos ha mejorado la métrica de prácticamente, esto es una moneda al aire, ya no la ha mejorado pues prácticamente al un 15%, utilizando simplemente el label encoder. Y eso para que os deis cuenta un poco, que creo que lo sabéis, la importancia que tiene hacer correctamente en muchos problemas una correcta feature engineering. Los problemas de ser una basura, por decirlo en palabras claras, a tener unos resultados muy aceptables, ¿no? Aquí utilizamos, como os digo, el target encoder, que ya nos viene en QML. Va a procesarla, va a hacerlo la GPU también,
y aquí pues haremos el mismo proceso, el mismo entrenamiento también en la GPU. O sea, el cálculo del tiempo del entrenamiento, pues bueno, es muy variable. Veis aquí que la métrica ha vuelto a mejorar del 65 al 72,1. Aquí vamos a utilizar ver el feature importance y como veis el target encoding que se ha usado para esto son las categorías, o sea, son las features que más importancia tienen en el propio algoritmo. Por eso hacen que obviamente la métrica mejore. Y aquí vamos a hacer, tenemos una comparación de la AUC utilizando las tres técnicas de codificación. Bien, ahora, ¿dónde estaba esto? Podemos hacer una comparación de lo que nos cuesta en tiempo hacer ¿dónde estaba esto? El mismo entrenamiento, pero en la CPU, como os decía, el XGBoost en CPU, utilizarlo con las propias, ¿cómo se dice? La propia codificación que ya tenemos hecho. Simplemente aquí lo único que estamos haciendo pues es tomar el training dataset, que ya lo tenemos aquí con la target encoding, o sea, este que acabamos de crear aquí. O sea, ya vamos a tener ya tenemos las features con target encoding en el último dataframe. Lo único que hacemos es mover el procesamiento a la GPU. Esto, como veis, va a tardar unos minutos. Lo vuelvo a parar y luego seguimos. Bien, como veis ha terminado ya. Los valores son muy similares a los que nos ha dado en el training, pero como se veis aquí 3 minutos con 59 comparado con los 10 segundos que ha tardado en la GPU. O sea, hay una mejora muy sustancial del tiempo al mismo performance. O sea que es algo a tener bastante en cuenta el utilizar pues especialmente, como os digo, cuando hay datasets muy grandes, el utilizar pues los aceleradores de forma correcta para obviamente no pegarte toda la vida entrenando un modelo. Bien, ahora vamos a ver Support Vector Machine, que es un algoritmo clásico muy maduro que trata de crear una línea de decisión en la cual separar dos clases. Se puede aplicar tanto es un algoritmo puro de supervised learning, lo puedes aplicar a clasificación, regresión o detección de outliers. Tenéis la documentación en scikit-learn. Y bueno, pues puedes utilizarlo con distintos kernels lineales, kernels de tipo polinomial y otros tipos de kernels como el RBF u otros. Incluso te puedes crear tu propio kernel, de lo que se puede aplicar normalmente se aplica a problemas de clasificación binaria o regresión, y lo puedes utilizar también en multiclasificación utilizando la técnica one against OVO, ¿no? Que se llama en principio, a ver que lo teníamos por aquí, si no recuerdo mal, OVO, exactamente, el one versus one. Significa que clasificas una clase versus el resto de información, y así vas haciendo con el resto de las clases del evento. Es un algoritmo que tarda muchísimo. Esto es un algoritmo, ya os digo, antiguo, muy maduro. Las matemáticas detrás de él están muy asentadas, funciona muy bien, pero bueno, es un algoritmo
que no mucha gente utiliza hoy día, pero que de hecho lo podríamos utilizar, ya que en muchas ocasiones utilizamos cañones para matar moscas, como se dice por España. Una red neuronal para determinados problemas pues es un overkill, especialmente por la cantidad de procesamiento que se necesita. Entonces, bueno, tenemos Support Vector Machine, que es, os digo, un modelo muy asentado, y lo único que ya os digo, tarda bastante y se necesita hacer un label encoding de las features, o sea, el, en este caso tenemos que utilizar por un lado el estándar Scaler para estandarizar las features, y luego tendremos que hacer un encoding. Aquí vamos a aplicar otra técnica que es muy particular, pero que funciona bastante bien, especialmente que es una técnica que se utiliza en el Natural Language Processing, que es el TF-IDF, Term Frequency Inverse, o sea, Term Frequency Inverse Document Frequency. Esto es una técnica antigua que se utilizaba para hacer, para generar vectores, digamos, contando la cantidad de vocablos que teníamos tanto en un documento como en un párrafo, y con esto creábamos vectores utilizando este encoding. Seguramente los que seáis más mayores os acordaréis del Babcock Wars, luego vino el TF-IDF, luego vinieron los encodings que utiliza antes de que del mundo de la atención, de las attention headers que ha traído los transformers, pues estas técnicas eran muy populares. Ahora están un poco cayendo en el olvido, pero como vais a ver aquí, para hacer una transformación en lo que llaman las targets, las features que quieres categorizar, pues viene a funcionar muy bien el vectorizer, el TF-IDF vectorizer, creándote un vector de las categorías. Lo que hace es crea un diccionario de todas las palabras que tenemos y organiza, en este caso va a utilizar en gran 1, en gran 2, y utilizar como un mínimo de frecuencia de 10, pues va a crear, digamos, vectores de cada una de las categorías. Es una aplicación de la técnica bastante novedosa, seguramente no la habréis visto muchas veces, pero como veis, una técnica de Natural Language Processing aplicada al Feature Engineering en un problema para solventar el label encoding. O sea, hay muchas formas de hacer esto. Aquí estamos utilizando, dejadme que encuentre lo que significa, a veces no me acuerdo, un momentito. RBF es Radial Basic Function, es uno de los kernels más usados, que funciona mejor, ya que permite pues no utilizar el kernel lineal, que al final de cuentas es una función lineal, o el polinomial. Esto es uno de los kernels que más se usan y que mejor funciona dentro de este algoritmo. Como veis aquí, con el estándar Scaler normal y corriente, pues nos ha dado y con el encoding convencional, pues nos ha dado un valor, no es aceptable. Para ser correctos, esto no es aceptable. No puedes poner un algoritmo en producción con estos valores, ¿no? Pero bueno, esto es una demostración esencialmente. Ahora vamos a utilizar el TDF Vectorizer. Como veis aquí, estamos utilizando las librerías de QML, con lo cual el procesamiento se está haciendo en GPU. Y aquí vamos a utilizar el Vectorizer para crear un vector, y luego haremos el entrenamiento. Como veis aquí, del anterior me ha tardado 3 minutos, y luego veis aquí que
los valores no es que hayan mejorado demasiado. Pero bueno, una vez que haya terminado el training, os lo paso. Lo que sí es cierto, aquí esto no lo vamos a correr porque ya veis lo que ha tardado. Hacer lo mismo simplemente utilizando el algoritmo y utilizando la data en CPU, como veis, de 3 minutos se sube a 59 minutos. Mismo kernel, mismo valor de C, mismo caché, misma gestión de la probabilidad, mismo dataset, todo lo mismo, pero el tiempo obviamente se multiplica por muchísimo, con lo cual a la hora hay muchos sitios donde todavía estos algoritmos se están utilizando. Ya os digo que son bastante eficientes, bien entrenados, bien configurados, son bastante eficientes y no es necesario utilizar una red neuronal para muchos de estos problemas. Y utilizando esta aceleración pues te permite, pues lo primero, experimentar más, lo segundo pues es experimentar en menos tiempo, con lo cual menos recursos, y porque tu tiempo también es un coste a fin de cuentas, ¿no? Y entonces el poder utilizar Rapids y todas estas librerías siempre va a ser en estos casos y con estos algoritmos prioritarios, siempre y cuando tengas obviamente acceso a una GPU. Vamos a parar un momentito. Bien, esto ya ha terminado. Como os decía hace un momento, pues el tiempo de ejecución del training del Support Vector Classifier en la GPU pues es 2 minutos, y como os decía, en la CPU, que lo probé anteriormente, es 1 hora, es prácticamente 30 veces más. Lo dicho, esto va a variar dependiendo de la GPU que tengáis y los procesos que tengáis corriendo en memoria en esos momentos. Lo podéis ejecutar, y aquí tenemos una comparativa de los diferentes algoritmos utilizados y del rendimiento que nos han dado. Que mejor ha funcionado es el Target Encoding con el XGBoost, y bueno, estos dos, como veis, mirando, incluso están superiores y prácticamente igual al Label Encoding de XGBoost, con lo cual estáis viendo que XGBoost es un modelo muy popular ahora mismo, pero como veis, Support Vector Classifier, para un problema como esto, con un adecuado encoding, pues no performa nada mal. Como podéis, está a la par de lo que del modelo XGBoost, e incluso lo supera. Aquí en verde, esta parte de aquí es cuando estamos utilizando el encoding nativo de XGBoost. Muy bien, esto es todo. Espero que os haya entretenido, que os haya gustado. El tema es muy interesante. Yo creo que os ha quedado bastante claro que el utilizar las GPUs pues nos va a ayudar bastante, y estas dos librerías pues son muy interesantes tenerlas en el arsenal de cosas que sabemos utilizar. Y lo dicho, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, y si es así, pues ya sabéis, como siempre, darle un like, suscribiros al canal si no estáis suscritos, considerar haceros miembros de pago del canal, así podéis acceder a todo el código. Como os decía en muchos de los vídeos anteriores, pues hay prácticamente el 90 o más del código está libre a toda la comunidad, y solo aquellos más digamos específicos de temas como los agentes de IA financieros y cosas así, pues están para suscriptores de pago. Y nada, también podéis hacer comentarios y compartir con amigos y colegas, y de esa forma me ayudáis a crecer en YouTube. Venga, un saludo, hasta pronto.